dentro de ese proceso, una broma aquí con Melvin, de que sigue en el sector académico, una parte muy importante del desarrollo de nuestra universidad dentro de nuestra institución, y que de paso es quien está a cargo de la maestría en fraude, es la persona que está trabajando con todo lo relacionado a las clases de fraude, detención de fraude, de manejo de fraude de nuestra universidad, y a esos fines le pedí que nos ayudara con esta presentación, ya que estamos en tiempos de COVID, que la situación es diferente, que tenemos que establecer mecanismos nuevos, ¿verdad? De cómo manejar la situación, porque ahora todo es en línea y puede haberse tantas situaciones particulares, y me parecía apropiado que analizáramos un poco de la perspectiva de investigación criminal, de la perspectiva de la justicia juvenil, de la víctima, del fraude, y más los que están en seminario, que están culminando estos procesos antes de graduarse, que tuviéramos este tipo de presentación con el doctor Melvin Rosario. Así que, Melvin, Ramón, por favor, a un saludo, si eres tan amable también a los muchachos. Saludos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Sí. Saludos a todos. Puedo compartir video porque parece que mi internet a esta hora se pone medio lento, pero gracias por la invitación. Agradecido al doctor Melvin Rosario Crespo por esta intervención que va a tener con nosotros. Quiero que todos los que yo invité y que son de mis clases pongan atención. Los de manejo y detección del fraude, que es la clase de las 10, saben que tienen tareas sobre lo que se va a estar diciendo en el día de hoy. Y yo creo que tiene que estar bien presente que la Inter, específicamente Justicia Criminal, ha sido pionero en este tipo de actividades. Esta no es la primera que hacemos, no va a ser la última. Así que disfruten, y esta es la nueva forma de dar clases. Estamos adelante, en Caguas estamos adelante. Y en otras cosas también, así que eso es importante. Melvin, adelante, todo suyo. Bueno, primeramente, muchas gracias a los dos compañeros, tanto al compañero Jorge Suárez, distinguido compañero del Departamento de Justicia Criminal, y no menos al compañero Ramón Torres, quien también labora junto con nosotros en la docencia universitaria. Para mí es un placer, de verdad, tener la oportunidad de compartir con ustedes. Sé que la mayoría de ustedes son estudiantes de seminario. Sé que están listos los que todavía no están, porque sé que algunos ya se han integrado al área laboral, ¿verdad? Y los que todavía no están, pues es el mejor momento. Y digo el mejor momento porque no ha habido tiempo de crisis de esta naturaleza u otras naturalezas parecidas, como vamos a ver en la tarde de hoy, en donde lo mejor de la humanidad no haya podido salir hacia adelante. Y ese es el momento que les ha tocado a ustedes. Nosotros, por un lado, bueno, pues tal vez dirigir, haciendo una comparación con el juego de baloncesto, a veces dirigir desde afuera, ¿verdad?, los caminos de cada uno de ustedes. En otras ocasiones desde el banco, pero de una forma u otra tratar de llamar la atención a problemas que no vamos a resolver nosotros. Son problemas que les toca resolver a ustedes, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la docencia, pues llamamos la atención hacia lo que han sido nuestros errores, lo que han sido nuestros aciertos como sociedad, pero sin duda alguna, sobre todo hacerlos sensibles de problemas de esta naturaleza que les tocará resolver a ustedes en el futuro. Así que con mucho gusto he tratado de diseñar una presentación que sea capaz de poderlo de alguna manera introducir a un tema tan importante como este desde la perspectiva de la justicia criminal o del área de investigación, ¿verdad?, como usted le quiera llamar. Sabemos que justicia criminal es un componente muy amplio y que cubre todo lo relacionado con ese gran aparato que se le conoce como el aparato de justicia, pero sobre todo desde el punto de vista de la investigación criminal, y sobre todo una investigación criminal que hay quien le llama moderna y quien le llama contemporánea, que se trata de la investigación de crímenes financieros, ¿verdad? Así que he propuesto un contenido que puede variar en el momento en que usted lo desee, ¿verdad? El profesor Suárez y el amigo Ramón Torres van a dirigir
las preguntas de la mejor manera que ellos entiendan. Me pueden interrumpir si quieren levantar la mano, como ustedes lo desean. El compañero Suárez, como moderador, pues permitirá las entradas como sean posibles. Yo no tengo ningún problema con que me aborden durante la presentación, así que como ustedes lo entiendan prudente, si es posible, o al final, como ustedes quieran. Les propongo como contenido... Importante, Melvin, sí. Un segundo, importante, cualquier interrupción la hacemos levantando la mano para que no nos salgamos de control, como hacemos en la clase, levantamos la mano y se les reconoce. Y si podemos aguantar hasta el final de la presentación, pues mucho mejor para poder extenderlo. Pero siéntanse la libertad de levantar la mano en el momento que así lo entiendan necesario. Claro, claro, sin duda alguna, como prefiera el distinguido profesor que es quien va a moderar. Les propongo este contenido, puede variar conforme las preguntas que ustedes hagan. Primero vamos a introducir el tema, ¿verdad? Sobre este tipo de criminalidad. Si vamos a hablar de fraude en momentos de pandemia, pues es importante decir que es fraude, ¿verdad? Y vamos a ubicarlo dentro de un contexto de una criminalidad económica. Después vamos a ver por qué le llamamos a esto una nueva criminalidad, por qué le llamamos una criminalidad contemporánea. Hay razones para eso, porque a todas luces parece ser que no es tan nueva, ¿verdad? Y muchos de ustedes pensarán que en cursos anteriores o en los cursos que toman ahora le deben haber dicho que existen esquemas de fraude según ha iniciado la historia del hombre. Pudiéramos ir a algunos de ellos. Sin embargo, ¿por qué le llamamos nueva criminalidad? Eso vale la pena mirarlo para poner nuestra discusión en contexto. Y entramos entonces al tema que nos invita en la tarde de hoy. Fraude en tiempos de pandemia. ¿Hay razón para nuevos esquemas? ¿Realmente son nuevos? ¿Cuáles son las estadísticas recientes? Y finalmente, ¿qué debo de hacer o en qué posición debo de estar para enfrentar estos nuevos tiempos? Ese es el contenido propuesto. Ustedes de alguna manera con sus preguntas pueden indicar otro. En los dos puntos primeros voy a ir bastante rápido porque son temas para poner en contexto. Me parece que importante, pero para poner en contexto la discusión que vamos a tener en la tarde de hoy. Bueno, fraude. ¿Y qué es fraude? ¿Verdad? Si vamos a hablar de fraude, es mejor definirlo. Bueno, fraude, aparte de la genealogía de la palabra, ¿verdad? Que viene del latín fraus, que es la acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. Vamos a empezar por ahí. Y dicha acción es cometida en perjuicio contra una persona o contra una organización pública o privada. Y esto debe estar claro al saque. A veces relacionamos los esquemas de fraude, al igual que el asunto de la corrupción específicamente, la vinculamos exclusivamente con el Estado. Y no es correcta esa vinculación. Es importante destacar que cuando hablamos de fraude o de los tipos de fraude, que los vamos a mencionar ya mismo muy rápido, incluimos tanto el sector gubernamental como el sector privado. ¿Y de dónde viene esto? Principalmente, bueno, algunos teóricos han planteado que este tema de los esquemas de fraude comienza a definirse un poco más desde el área de las ciencias contables, o sea, desde la contabilidad, porque no se vinculaba a un tema relacionado con el mundo del delito, con el derecho penal, ¿no? Así que cuando empezamos a ver cuál es el resultado de esas definiciones o diferencias en términos de la contabilidad, es que nos damos cuenta de que esas diferencias en contabilidad resultan en apropiación ilegal de fondos o privados o públicos en algún caso, o un esquema en donde existe una defraudación. Y ahí es que un poco comienza desde el punto de vista de derecho penal a entrar en unas definiciones más específicas de lo que la palabra constituye para efectos criminales, ¿verdad? Es importante también decir que fraude hay definiciones como gente. Así que yo les he puesto simplemente para mencionarlas algunas de los organismos a nivel internacional
que establecen o proponen definiciones sobre fraude. Recuerden ustedes que son estudiantes también de Derecho Penal y estoy con un profesor de Derecho Penal en la audiencia, vale la aclaración, de que el fraude va a ser definido desde el punto de vista de Derecho Penal conforme a la legislación que usted pretenda aplicar. Y cada una de ellas, o general o específica, en el caso de las leyes penales especiales, va a determinar los elementos del delito dependiendo en qué campo usted los aplique. Así que no es tan fácil porque no hay una sola definición. Hay cientos de definiciones y mientras más legislación especializada sale en el área de fraude, muchas más definiciones va a haber porque el fraude aplica a todas las áreas, a todos los campos del trabajo y fuera del trabajo, gubernamentales o privados. Así que es bien importante también destacar eso. Pero sí, esas definiciones tienen unos elementos que deben de estar contenidos en toda definición de fraude, ¿verdad? Y esos elementos son los siguientes. Se trata de una acción o omisión, o sea, se hace algo o se omite hacer algo, muy parecido a cualquier otro delito tipificado en los códigos penales o en las leyes penales especiales. Obviamente tiene que haber una conducta antijurídica. Eso sería contrario a la ley. También, y debe ser contraria a la ley y debe estar especificada de esa misma manera que uno pretende probar. Volvemos de nuevo a los elementos del delito. Y aclaro eso, y vale la pena aclararlo, porque en ocasiones, porque nos parece una conducta fuera de los parámetros normales, en ocasiones decimos que es fraude. No puede ser fraude, o no puede ser una tentativa, o no puede ser una conducta, ¿verdad?, que en su día, una vez se pruebe en el tribunal constituya fraude, si no lesiona un delito. Si no lesiona de alguna manera la comisión o los elementos del delito, no le podemos llamar fraude. Puede ser abuso, puede ser fuera de reglamento, pero fraude tiene que lesionar un principio de ley. Ya sea por culpa o por negligencia, ¿verdad? Igual también a otros delitos. Hay un autor, autores o conspiradores también. Hay una víctima también y hay un beneficio. Ese beneficio, hay autores y tratadistas que le llaman que se le tiene que adjudicar una cantidad, pero realmente puede ser un beneficio económico definido de cualquier forma, ¿verdad? Pueden ser bienes, muebles, inmuebles, puede ser dinero, puede ser a cambio de ciertas conductas o esquemas posteriores o anteriores al llevado a cabo en el momento. Para determinar el beneficio también la definición puede ser amplia. Pero vamos a entrar ya mismo a eso. Mire, la definición que yo voy a tomar para todos los efectos, la definición que yo voy a tomar es la definición de unos amigos, y les llamo amigos porque el Departamento de Justicia Criminal tiene unos acuerdos de colaboración con la Association of Certified Fraud Examiners, y es uno de los organismos globales o a nivel global más prestigiosos y sobre todo que más uso se hace de sus características y de sus materiales para definir fraude a nivel global. Sin entrar mucho al esquema que les he presentado, a la gráfica que les estoy presentando en este momento, vamos a decir que existen tres tipos de fraude. La corrupción está catalogada como un tipo de fraude, la apropiación de bienes también, y de alguna manera la falsificación o alteración indebida de los estados financieros. Ahora bien, dentro de esas tres ramas están todas y cada una de los esquemas que hasta el momento se nos ha podido ocurrir. Ya cuando ustedes tengan más tiempo van a examinar en detalle los tipos de esquemas dentro de las tres ramas. Yo simplemente se les estoy mencionando muy a grandes riesgos para poner en contexto los tres tipos de fraude que trae la literatura.
Mire, ¿y por qué se dice que es una nueva criminalidad? Esto es muy importante, que aquellos de ustedes que de alguna manera se inician en este tema o que ya tienen algún conocimiento sobre él, sepa por qué a este tipo de esquema llamado fraude se le conoce como una nueva criminalidad. Hay autores que le han llamado criminalidad contemporánea. Pero es importante saber esto. Ustedes tienen razón y sus profesores han tenido razón también cuando le dicen que el fraude es tan antiguo como la historia de la propia humanidad. Y hay ejemplos de fraude recogidos, certificados y constatados históricamente, inclusive desde épocas antes de Cristo. Bueno, y la pregunta obligada ahora es, ¿y si usted dice que estos son conductas antes de Cristo, constatadas históricamente, por qué se le llama una nueva criminalidad? Bueno, porque las posibles razones, ¿verdad?, para ello es que sus estudios estaban basados, los estudios de los principales criminólogos estaban basados en delincuentes que habían sido encarcelados. Y usted me va a decir, ¿por qué? Bueno, haciendo la historia larga, muy corta, el método científico llega al área de las ciencias sociales, siglo XIX aproximadamente, con pertinencia a los teóricos de la criminología a finales del siglo XIX, aproximadamente, ¿verdad? Algunos de ellos los trataron antes, otros los trataron a principios del 20. Pero vamos a decir que el aspecto científico, la metodología científica, la precisión de la metodología científica, el método científico como tal, llega a la criminología, y desde el momento en que llega a la criminología, pudiéramos establecer para efectos de esta discusión siglo XIX, segunda parte del siglo XIX, entonces lo que existe es un interés por parte de los criminólogos en probar científicamente sus teorías criminológicas. Entonces, los sujetos identificados como criminales hasta esa época fueron los que sirvieron de base para desarrollar esas teorías criminológicas. O sea, eran los que estaban encarcelados. Y cuando usted va y examina esa muestra, quien estaba encarcelado no tan solo en el siglo XIX, principios del 20, mediados del 20, y hay quien dice que todavía hoy, ¿verdad? Eso es producto de otra discusión que entraremos más adelante. Los que siguen encarcelados es los que cometen cierto tipo de delito. Ese cierto tipo de delito, pues nosotros lo conocemos como los asesinatos, las apropiaciones ilegales, en sus diferentes modalidades. También se conoce como las agresiones, los maltratos, ¿verdad? Entonces esa criminalidad era la que se encontraba disponible para estudio en las cárceles en esa época. Y entonces los criminólogos montaron todas sus teorías para poder probarlas científicamente, o sea, utilizando el método científico con esa criminalidad. Y allí había poco o nada de criminales financieros. De hecho, tampoco esos criminólogos querían involucrarse demasiado con esa criminalidad financiera, porque en aquel momento era producto o de esquemas de corrupción por parte del propio gobierno o en la propia empresa privada con los dueños de la producción. Y ya más adelante en cursos avanzados usted irá viendo algunos teóricos que ya desde ese momento decían, como es Edwin Sutherland, que ustedes lo deben de conocer, de principios del siglo XX, y ustedes decían, o ustedes pueden apreciar cuando él mencionaba que la criminalidad que estaba en las cárceles donde él iba a estudiar no era toda la criminalidad. O sea que no son todos los que están, ni están todos los que son, decía Sutherland. Pero más adelante cubriremos aspectos de esa naturaleza. Así que, oye, si no tenemos sujetos convictos por criminalidad financiera, ¿cómo la vamos a estudiar? Así que las teorías principales se dieron en un principio partiendo de esa criminalidad que hoy la vamos a separar de la criminalidad financiera y le vamos a llamar criminalidad convencional, ¿no? ¿Por qué decimos que es nueva? Bueno, porque asoma a principios del siglo XX y se empiezan a desarrollar teorías
muy buenas, excelentes, poderosas en términos de conocimiento, pero ya en el siglo XX, cuando la criminalidad existe desde, ya sabemos, épocas antes de Cristo. Así que por eso se le llama nueva, no es que necesariamente sea nueva, pero apunta hacia eso. Entonces, ¿cómo se diferencia de la otra? ¿No? Tenemos que decir que estos criminales, oye Jorge, y cuando se me vaya a acabar el tiempo me lo dice, porque como a mí esto me gusta mucho, pues tenemos me vas haciendo las señales de que tengo que cortarlo, ¿verdad? Ellos hoy cogen la tarde libre. Yo no sé si todos piensan lo mismo que tú. No, pero vamos a estar en tiempo, esta delincuencia moderna, ¿qué características le debemos atribuir? Oiga, vale la pena desde cierto punto de vista como estudioso, sin enamorarse mucho de ella, hay que admirarla. Han tenido una capacidad de adaptación a las condiciones de vida actual mucho más rápido y más asertivo y más ágil que el propio aparato de justicia criminal. Usted oye bien, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo, que ha sido ejemplo de adaptación de esquemas y ha sido capaz de adaptarse más rápidamente a la vida actual que el propio aparato de justicia criminal. Por eso es que a veces usted oye por ahí que los criminales van adelante y a veces la policía va detrás. Una de las razones puede ser por la capacidad que tienen de adaptarse a los tiempos actuales. Segundo, ha aprovechado la tecnología y el desarrollo de informática de una manera impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de la criminalidad no tiene controles para el uso de la tecnología y la informática. En el mundo de los vivientes, ¿verdad? En el otro mundo, en el mundo de la ley, en el mundo del aparato de justicia, usted tiene que acceder a programas que ya tienen la validez gubernamental, que ya han pasado por el proceso de licencias, que ya están permitidos. Y sabemos que hay adelantos tecnológicos que la sociedad en general común no tiene acceso a ellos, ¿verdad? Son adelantos tecnológicos reservados para las fuerzas militares de los países, son adelantos tecnológicos reservados para la exploración, si se quiere, del espacio aéreo, ¿verdad? Del espacio, si usted quiere profundizar mucho más allá. Y tenga cuidado, porque ahora hay una fuerza espacial, ¿verdad? Después de las últimas determinaciones a mediados, yo creo, de la presidencia de Donald Trump, se ha desarrollado, como usted ve allí, las fuerzas aéreas, el ejército, ¿verdad? Y como usted también ve otras ramas especializadas como es la marina, pues también tenemos ahora una fuerza espacial. Así que hay tecnología que es reservada para el aparato y la estructura de gobierno y no la tiene acceso el público en general. Pero la criminalidad financiera en ocasiones tiene acceso a ella, ¿verdad? Tiene acceso a ella. Así que también el acceso a los mecanismos de impresión, nosotros le llamamos digitales, a los fotocopiados, y no hay duda ninguna que el desarrollo de las comunicaciones. La delincuencia moderna, si usted dice cuáles son las características que han aprovechado a esa delincuencia, esto es un buen resumen de ella. Entonces, ya Andrés Bossart, a mediados a mediados de la década del 90, hay un libro muy interesante que se llama La criminalidad transnacional, de Andrés Bossart. Es un libro, bueno, en mediados de 90, ya tiene algún tiempo, sin embargo hay principios allí muy válidos que hasta el día de hoy él le llamaba una criminalidad transnacional. Y él decía que esa criminalidad contemporánea tenía 4 características. La existencia de grupos organizados delincuentes profesionales con nombre y apellido. Estamos hablando de profesionalizar la delincuencia. El incremento de la violencia grave en bandas organizadas, o sea, violencia dentro de la criminalidad financiera. No vamos a profundizar ahí, pero es importante que usted tome nota de eso. Primero, la delincuencia profesional.
porque había un sector de la sociedad que pensaba, y todavía hoy piensa, que los criminales no se profesionalizan. En parte esos tabús lo que hacen es hacer que nuestro sistema de justicia penal siga estancado, porque la delincuencia se profesionaliza y ha llegado a profesionalizarse a unos niveles más altos que la profesionalización formal que conocemos. La violencia, porque hoy esta criminalidad financiera constituye violencia. Pero, para efecto de la discusión de la tarde de hoy, yo me voy a quedar con las últimas dos. Incremento de esa criminalidad y la internacionalización de esa criminalidad, ¿verdad? ¿Por qué incremento? Porque ha aumentado en niveles vertiginosos, ¿verdad? Mucho más que la criminalidad convencional. Y usted va a decir, pero sí que el problema de la criminalidad, de la violencia, nos agota y nos mata y nos tiene en estado de sitio en ocasiones. Pues sí, pues imagínese cómo nos tiene la otra. Lo que pasa es que sobre la otra hay mucho desconocimiento. Yo tengo unos cuantos ejemplitos que más adelante, si tenemos tiempo, los vamos a ver. Y entonces la internacionalización, porque es que ya el parque de pelota no es un país, no es un continente. Ahora estamos hablando de que las comunicaciones, los mecanismos rápidos, la apertura de las fronteras, la velocidad de los transportes, hace que el playground, si usted quiere, de esta criminalidad sea el globo terráqueo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos preguntas, Jorge? ¿O seguimos? Vamos a ver, Joshua, ¿cuál es tu duda? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, adelante. Ok. Una pregunta. ¿En qué nivel de gravedad, verdad, ubicaría usted esa nueva criminalidad financiera? ¿En qué nivel de qué? Perdóname, Joshua. ¿En qué nivel de gravedad ubicaría usted esa nueva criminalidad financiera? Eso es una gran pregunta, Joshua. Y no es fácil la contestación. Déjame decirte, Joshua, y los demás compañeros, que gravísima, pero no es porque lo diga, no es porque digamos los profesores eso, ¿verdad? Es porque esa criminalidad tiene unas combinaciones muy poderosas, ¿verdad? Tiene unas combinaciones que si tú las unes, crea un sistema que en ocasiones puede ir por encima del aparato de la justicia. En este caso, del aparato de la justicia criminal. Así que es grave. Primero, porque atiende todos los sectores. La criminalidad convencional, pudiéramos decir que también se ha ido en avance, sobre todo, y está comenzando a conectar modos de comportamiento de otra criminalidad. Por ejemplo, desde la época de los carteles en Colombia, de los carteles, porque hoy Colombia hay carteles, pero antes eran carteles, ¿verdad? Hay carteles y hay cartelitos, pues. En la época de los carteles, digamos, los 80 y los 90, esa criminalidad convencional, que pudo haber sido el trasiego de drogas, pues se regeneró en otras cosas. Comenzaron a tomar estrategias que eran específicamente para terroristas. Ellas los comenzaron a utilizar y un poco a sembrar más violencia de la que ya de por sí tenía. Pero en el caso de la criminalidad financiera, seguía siendo criminalidad convencional por la naturaleza de cómo se desarrollaba. En el caso de la criminalidad financiera, Joshua, está mucha de ella en las esferas de poder, en las esferas de poder económico, en las esferas de poder económico en el sistema público, en las esferas de poder económico en el sistema privado. Y con esto hay que caminar suavecito, ¿verdad? Y hay que caminar suavecito porque de lo que estamos hablando es de corrupción gubernamental y de corrupción en la empresa privada. Y déjame decirte, para utilizar la misma estadística que tenemos presente y que estamos utilizando hoy, la Association of Certified Fraud Examiners establece que el nivel de corrupción en la empresa privada es tal o más preocupante que en el sistema público.
Entonces tú me preguntas en qué nivel yo la ubico cuando fondos que están destinados, vamos a coger el caso de el ejemplo del instituto, un ejemplo que posiblemente ustedes no habían nacido, en donde se desviaron fondos del Instituto del SIDA en Puerto Rico para de alguna manera restarle fondos a personas que padecían una enfermedad cuando esa enfermedad era una sentencia de muerte. Fondos que pudieron haber salvado a esas personas fueron destinados a corrupción, ¿verdad? Entonces, no tan solamente es grave, Joshua, es grave y es violenta. Tiene indicadores de violencia, no porque lo dice el profesor, ha sido definida así por todos los organismos anticorrupción de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Se le conoce como violencia estructurada, porque forma parte de la estructura formal de un país. Así que, buena pregunta y muy compleja de contestar, pero más o menos te di unos hints por qué es grave y dónde se ubica, qué es lo que hace la gravedad. En las esferas de poder, por Dios. El que tiene poder económico puede hacer unas cosas y puede generar y acceder a una información y generar esquemas que el resto de la población no tiene. Y fondos que posiblemente van destinados, fondos que van destinados específicamente a pruebas del COVID, fondos que van destinados específicamente a mejorar las condiciones de salud de los hospitalizados, son desviados para otra cosa. Para darte entonces el ejemplo más reciente. Así que es gravísima. Y también es más grave, y con esto sigo, ¿verdad? Pero la pregunta es complicada, hago la aseveración. Y es más grave, no tan solamente porque se desvían fondos de la gente que lo necesita, fondos en lugares necesitados. Se distraen esos fondos de una manera que no llegan finalmente al pueblo, al necesitado. Sino que también ese tipo de criminalidad se esconde detrás de las esferas de poder, es más difícil detectarla y la que se detecta es más difícil procesarla. Así que tiene todos los ingredientes para potenciar una gravedad desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista social, ¿por qué no? Obviamente había dicho que el hecho de estos esquemas del uso de la tecnología se sirven también de presupuestos de países industrializados, entre otros. Ahora bien, y aquí empezamos a entrar en la materia de nuestro tema en el día de hoy. ¿Qué otros eventos catapultan, como dice Joshua, este tipo de criminalidad? ¿Y por qué? Yo creo que eso es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy. Los desastres naturales, las actividades bélicas, las enfermedades, la recesión económica, otras. Miren, en estos asuntos, yo he trabajado en varios huracanes. Ustedes yo creo que no habían nacido en el huracán Hugo. Posiblemente muchos de ustedes no habían nacido